Bienvenidos, soy Álvaro Pop y para mí de nuevo es un gusto estar en Espacio Público, como lo hemos dicho, el espacio de todos, el espacio para encontrarnos, para desarrollar este proyecto que junto con la Academia de Lenguas Mayas, TV Maya, el organismo NALEV y en este caso muy particular y con mucha satisfacción con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y respaldar el ejercicio de un diplomado de realidad nacional que se está realizando en Guatemala. La idea fundamental del programa es esforzarnos en desarrollar una comunicación que nos permita encontrar nuestro país, florecer en esta multiculturalidad que tiene y dar una voz a los pueblos indígenas que durante muchos años están esforzándose por construir una ciudadanía diferenciada, pero igual en términos de la participación política, diferente en términos culturales, y que permita a un país con todas las condiciones que tiene, accesar al desarrollo y participar de mejores condiciones de vida. Ese es el gran contexto en el cual el día de hoy vamos a tener un programa que es fundamental. Un tema que en los últimos años ha adquirido precisamente una connotación de riesgo, de preocupación en algunos casos, de acción en otros, de responsabilidad también. Cuánto mucho, cuánto poco, cuánto hemos avanzado efectivamente en este tema, es parte de lo que vamos a conversar. Me refiero al tema de medio ambiente, al tema de los recursos naturales, se habla de renovables, de no renovables, del clima, de la situación que trae consigo todos los actores que tienen que ver precisamente con el tema del medio ambiente y los recursos. El día de hoy para mí es un verdadero gusto compartir este espacio, el espacio público, con el ingeniero Raúl Maaz Ibarra, que de hecho también paisanos de Cobán, así que igualmente Los príncipes azules. un doble gusto. El ingeniero Maaz tiene estudios estratégicos en la Universidad Rafael Andívar, pero también es especialista en manejo y conservación de recursos naturales por la Universidad de Costa Rica. Así que, ingeniero, bienvenido a Espacio Público. Y precisamente para hablar de algo que en el Diplomado de Realidad Nacional se ha planteado como uno de los temas que causa inquietud, pero no solamente ahí. Hoy estamos viendo movimientos, dinámicas internacionales alrededor del tema, pero también quizás poca responsabilidad en términos de hacer los cambios que se deben de hacer de manera pertinente. Pero para entrar a ese tema que pareciera un tema de especialistas, porque no pareciera ser la responsabilidad de todos, sino el tema de especialistas, desmontando esa idea, hablemos de conceptos inicialmente. ¿Qué es el medio ambiente? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuestiones medioambientales? ¿De qué se trata? Es todo esto que el día de hoy vamos a hablar. En términos muy sencillos, diríamos que el medio ambiente o ambiente natural es todo lo que nos rodea. Y ya afinando un poquito más, podríamos decir que es ese espacio donde los seres vivos, donde nos incluimos los humanos, tenemos capacidades de desarrollarnos física, social, cultural, políticamente. Es decir, que es en esa relación que se da entre la sociedad humana y la naturaleza. En esa interacción es justamente donde está el medio ambiente. Ese espacio que nos permite vivir confortablemente o no, con preocupación o no, afectado por las condiciones ambientales, por la abundancia o por la escasez de recursos, pero fundamentalmente por la forma en la que nosotros nos relacionamos con esos recursos. Se ha dicho que ya no debemos de decir medio ambiente, sino el ambiente natural o el ambiente. ¿A qué se deben esas diferencias que han habido? Medio ambiente lo entendemos efectivamente ahora con esto que nos cuenta de esa realidad que tiene que ver con lo que nos circula y que nos permite vivir o no bajo condiciones específicas. Pero ¿tiene algo que ver con estos cambios de conceptos y de ideas alrededor del tema? Nosotros básicamente hemos buscado la referencia obligada del idioma español, el diccionario de la lengua española y, en este caso, medio y ambiente. El diccionario los acepta como sinónimos. Es más, han acuñado un nuevo término que es medio ambiente, todo junto, haciendo referencia a lo mismo. Ese espacio o todo lo que nos rodea. ¿Qué son recursos renovables y cuál es la diferencia con los no renovables?
Partamos de que recurso es justamente ese factor que nos permite a nosotros crecer, mantenernos, reproducirnos, vivir confortablemente o no, y que tiene una connotación muy particular. Está en la naturaleza. Entonces es un factor natural en donde el hombre no ha tenido ninguna intervención. Son procesos químicos, procesos geológicos, procesos físicos, procesos biológicos, en donde el hombre o el ser humano, para englobarlo en términos más Amplios. más amplios, no ha tenido ninguna participación. Pero esos factores naturales se consideran recursos en la medida que cuando nosotros los usamos, los degradamos. ¿Los arruina Digamos que nos los vamos gastando o le cambiamos su condición? o le cambiamos su condición, los afectamos. Entonces son recursos en la medida que viene, son recursos, perdón, son recursos naturales en la medida que los humanos no hemos tenido nada que ver con su conformación. Son recursos en la medida en la que para satisfacer alguna de nuestra necesidad los afectamos. Y son renovables porque tienen la capacidad de regenerarse ellos mismos. Y pongo, por ejemplo, el caso de un bosque. Yo puedo sacar un poco de leña, siempre y cuando no sea más allá de lo que ese bosque se reproduce naturalmente o se renova cada año, y en tanto yo solo me esté comiendo los intereses, no voy a afectar, digamos, su dinámica ecológica, su dinámica natural. Para decirlo de manera clara, no lo voy a talar. No lo voy a dejar las condiciones para que pueda de nuevo reproducirse y volver a... No lo voy a afectar más allá de sus capacidades naturales de renovarse. Es decir, voy a sacar los árboles viejos, voy a sacar, o si voy a sacar árboles, por ejemplo, para hacer una casa, voy a dejar los árboles, los semilleros, digamos, esos mejores árboles que representan realmente a esa especie, para que sigan repartiendo las mejores semillas por todo el bosque, contrario a lo que sucede ahora. No vamos, sacamos los mejores árboles, los descremamos y dejamos los árboles más raquíticos, los más escuálidos, y son esos los que se empiezan a generar semillas. El bosque que viene atrás de eso, pues obviamente no va a ser el mejor. No va a tener las condiciones de las cuales tenía antes de la intervención humana. Intervención humana. Exacto. Ese es un recurso natural. Es natural porque el hombre no ha intervenido. Es recurso porque se gasta cada vez que lo usamos. Renovable. Y es renovable porque se genera el mismo. Hay otro segmento, el de los recursos naturales no renovables. Esos en los cuales no hay capacidad de que se vuelvan a generar. Tal vez el más claro es el petróleo. El petróleo se ha formado por procesos geológicos, químicos, miles de años, millones de años atrás. Lo sacamos y le sacamos cualquier cantidad de productos. Chapopote, asfalto, gas metano, gas propano, una serie de gas, gasolinas, plásticos, Duroport. Pero el hombre no tiene la capacidad de hacer petróleo, ni la naturaleza en periodos de hasta 1 millón de años no tiene la capacidad de volver a generar petróleo. Es decir, no son renovables. Una vez lo sacamos, no volvemos a tener ninguna posibilidad de volver a tenerlos en su estado original. Hablemos de los minerales. Níquel, aluminio, oro, plata, están allí por procesos geológicos, geoquímicos. Los sacamos, los usamos, pero no tenemos la capacidad de volver a hacer oro. Es decir, lo sacamos, lo usamos, hacemos joyas, algunos artículos industriales, pero no tenemos esa capacidad de volver a reponerlos. Por eso se llama no renovable. ¿Y dónde, por ejemplo, el caso del agua? ¿Dónde está el agua entre todo este análisis? El agua tiene unas características muy peculiares, porque el agua, digamos, si yo la uso y la contamino, pero la dejo que corra, puede regenerarse sola, naturalmente. Por procesos de oxigenación o de aireación, puede volver a llegar a quedar en su estado, como yo la recibí inicialmente. Entonces, se dice que es un recurso natural renovable. El problema es que hacemos un uso tan intenso de ella que realmente no le damos chance a volver
a renovarse. Pensemos, por ejemplo, en el río Motagua. Nace en Patsité, en Quiché, y luego viene recogiendo todas las basuras, todos los contaminantes de Quiché, de Totonicapán, de Guatemala, de Baja Verapaz, del Progreso, de Zacapa, de Izabal, y cuando llega al Golfo de Honduras, es un basurero flotante y lleva cualquier cantidad de contaminantes, porque le hemos venido agregando en todo ese su recorrido más y más y más basura. Y esa corriente obviamente ya no se recupera. ¿Qué sucede ahí? Lo que pasa es que ahí ya realmente cambian todas sus condiciones naturales. Llega arrastrando toda la basura. Son enormes depósitos de basura en la desembocadura del río, y sus condiciones químicas y físicas ya no son adecuadas, por ejemplo, para la sobrevivencia de los peces. Nos quedamos sin peces, pero probablemente nos vamos a quedar también sin agua, pero precisamente eso nos va a ayudar a seguir viendo el tema medioambiental en Guatemala con el ingeniero Mas. Regresamos después de estos mensajes. Soy una persona que he decidido dedicar mi vida entera a apoyar a los niños quemados de Nicaragua y de la región. Yo soy Vivian Pelas, de Nicaragua. Debido a un accidente aéreo que tuvimos mi esposo y yo, decidimos hacer un hospital. Aproquén capacita a todos los países centroamericanos y nos ayudamos mutuamente para que en un futuro cercano puedan tener lo que nosotros tenemos aquí en Nicaragua. Una atención completa y total, gratuita, para los niños de escasos recursos. Mucho gusto, Centroamérica. Estamos en espacio público hablando del tema medioambiental, un tema que se ha visto, ojalá, por los actores determinantes de toma de decisiones en Guatemala también, pero se ha visto especialmente por los especialistas y por los expertos como un tema crítico, casi dramático en Guatemala. Y precisamente veíamos el tema del río Motagua, la experiencia, el ejemplo del río Motagua como un ejemplo que llama poderosamente la atención, porque desde que nace ingeniero hasta que desemboca en el mar, hay toda una experiencia que casi que es el recorrido del mundo, y el ejemplo del mundo, y el ejemplo de vida de los humanos, y que cómo estamos usando de manera intensiva, y cuando lo abandonamos en condiciones irrecuperables. Y eso tiene que ver algo con las condiciones ambientales. Cuando oímos de condiciones ambientales, ¿a qué nos referimos? Bueno, habíamos empezado hablando de medio ambiente, que era todo lo que nos rodea. Todo eso que nos rodea tiene dos componentes básicos: los recursos naturales, de los que habíamos hablado, y las condiciones ambientales. Okay. Las condiciones ambientales son todos esos factores que nos ayudan a desarrollarnos como seres vivos, pero que no los usamos. Por ejemplo, temperatura. La temperatura, que sabemos que cambia de un lugar a otro y cambia de un mes a otro, es decir, cambia en el espacio y en el tiempo, es una condición ambiental. Nosotros no la podemos modificar, pero nuestro organismo se siente afectado por esos cambios en esa condición ambiental. Es decir, no es lo mismo cómo se comporta nuestro organismo a la orilla del mar, o aquí en la ciudad de Guatemala, o en las montañas de los Cuchumatanes,
porque nuestro organismo resiente cambio en ese factor ambiental. La lluvia, por ejemplo, es otro factor ambiental, o la humedad. Entonces son otros elementos del medio ambiente que sin que nosotros los usemos, afectan nuestro comportamiento. A veces uno en lugares más fríos tiene menos energía que en lugares más cálidos. Bueno, y son altos o bajos. Son otra parte de los elementos, otro componente del ambiente que es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, como usted bien decía en la introducción anterior, también las condiciones ambientales están cambiando. Ajá. Entonces, estamos contaminando los recursos naturales, estamos degradando o agotando los recursos naturales, pero esos mismos impactos sobre los recursos naturales están haciendo que cambien las condiciones ambientales. Hay una correlación. Es una correlación que por lo menos en los últimos 250 años los seres humanos no habíamos enfrentado. Todas nuestras broncas habían sido sociales, económicas, políticas, pero por lo menos de un cuarto de siglo para acá es la primera vez que estamos viendo que las condiciones ambientales están cambiando. ¿En estos últimos 200 años o en toda la historia de la humanidad? A lo largo de la historia de la humanidad han habido cambios muy fuertes en las condiciones ambientales en algunas regiones. Pero nunca han sido preocupación, digamos, de la población. No estamos muy seguros. Ajá. Por ejemplo, algunos estudios paleoclimáticos, es decir, de cómo era el clima en la antigüedad, dicen que hace aproximadamente 1000 años, en esta región del mundo, hubo una sequía que duró 200 años. Y que se ha mostrado por cómo se han puesto los sedimentos en el río Orinoco en Venezuela. Pero si eso es cierto, pega justamente con una de las etapas más críticas de la civilización maya. Y que podría estar muy bien reflejada, según otros amarres que estamos haciendo ahorita en estos análisis, con una parte del Popol Vuh que habla de la rebelión de los comales, de las piedras de moler. Iniciaron una revolución que expulsaron a los reyes de ese tiempo. Entonces, muy probablemente esté haciendo alusión a esa etapa crítica que vivió la civilización maya hace más o menos 1200 años. Y que coincide con el abandono de las grandes ciudades. Eso quiere decir que ya previamente esta región fue afectada por una prolongada sequía, que tuvo efectos sociales muy fuertes. Y jugando a futuristas, muy probablemente este sea el mensaje que nos está mandando el cambio climático, o lo que hoy le llamamos cambio climático. Ese cambio en las condiciones ambientales, que esta región es muy posible que sea fuertemente afectada. Por eso la preocupación nuestra de empezar a estudiar este tipo de fenómenos y amarrarlos con fenómenos de la antigüedad. 1000 años, muy lejano o no, no sabemos, pero ya hay una idea de cómo estos cambios nos han afectado. Y en este cambios momento, en las condiciones ambientales, claro, que no tienen nada que ver con nuestras capacidades. Exacto. Pero en este momento, si quisiéramos tomar la foto y ahora ya entrando formalmente en la realidad nacional, si quisiéramos tomar la foto a partir de estos dos criterios, ¿qué tenemos en el país? ¿Cómo está el país? ¿Qué ve el experto que más le llama la atención como para compartir? Es decir, miren, ojo que aquí hay 2, 3 cosas que son determinantes o que hay que cuidar, o que hay que alegrarse, o que hay que preocuparse o que hay que suicidarse, no sé. Pero el tema da para mucha inquietud. Claro. Sí. El enfoque que nosotros estamos usando es un enfoque de sistemas. ¿Por qué de sistemas? Porque todo en este pequeño sistema país, digamos, en estos 108.889 kilómetros cuadrados, todo está relacionado. Entonces nosotros tenemos 4 elementos básicos de análisis: el natural, lo económico, lo social y lo institucional. Lo natural, bueno, es justamente todo esto ambiental que nos rodea. Lo económico son las relaciones productivas que generan bienes para que consuma la sociedad. La sociedad es la que trabaja en estos sistemas económicos y hay una relación ahí muy fuerte.
El tema de la institucionalidad, digamos, que es el elemento que debería arbitrar que las relaciones entre los otros tres componentes fueran lo más equilibrado posible. Y eso contribuir a que todo el sistema país vaya enrumbado hacia un modelo de desarrollo o hacia una visión que este sistema debe tener. Punto número 1. Hay un signo de interrogación sobre esa visión de país. Sí, ¿qué queremos como país, como sociedad? Ahí, digamos, hay un signo de interrogación. Obviamente hay sectores que tienen claro el modelo, pero no necesariamente es el modelo de todos. Bajo esta lógica, el componente natural pone sus bienes y servicios naturales a disposición de la economía y de la sociedad. Y eso es así desde hace 14.000 años que llegaron los primeros grupos humanos a esto que nosotros llamamos Guatemala. ¿Qué sale de la naturaleza hacia la economía? Bueno, pues es ese flujo de bienes y servicios naturales los que nosotros estamos tratando de seguir. Y por ejemplo, anualmente en Guatemala se consumen 32.000 millones de metros cúbicos de agua. Es un mar de agua. 20.000 básicamente son 20.000 millones. Se usan para procesos sociales, económico-productivos, etcétera, para consumo humano y para producción agrícola. Pero el 70% de esos 20.000 millones de metros cúbicos se destinan a la producción fundamentalmente de caña, palma africana, café y banano. Entonces ahí ya vemos un flujo, digamos, de bienes y servicios naturales, solo en agua, que se mueven hacia la economía. Cada año se mueven más o menos 48 millones de toneladas de materiales del subsuelo que van hacia Perdón, repitamos ese dato. 42 millones de toneladas de materiales del subsuelo. Y aquí estamos hablando de arenas, piedra poma, arcillas para hacer cemento, digamos, que se mueven hacia procesos industriales, oro, plata, petróleo, que ingresan a los procesos económicos. Estamos hablando de una cantidad, ese es al año. Pero los últimos datos dicen que en los últimos 5 años se movieron 132.000 hectáreas de bosques naturales en ese proceso también. 132.000 hectáreas de bosques naturales son como 19 campos de fútbol por hora. 19 campos de fútbol por hora llenos de árboles que desaparecen. De bosques naturales. De bosques naturales, 42 millones de toneladas de materiales del subsuelo. 20.000 millones de metros cúbicos. Y 20.000 millones de... Estamos dedicándolo a la economía. Sí, a la producción económica de este país. Pero en medio, las condiciones de vida de la gente... Este es otro capítulo. Veamos ahora qué le devolvemos nosotros a la naturaleza. Veamos, estamos hablando del flujo de la naturaleza a la economía. Y de la economía a la naturaleza, básicamente le devolvemos contaminación. 166 millones de toneladas de desechos sólidos. No, perdón, 166.000 toneladas de desechos sólidos. Basura. Es verdaderamente impresionante. 160.000 metros cúbicos de desechos líquidos. Y 48 toneladas de dióxido de carbono. 48.000 toneladas de dióxido de carbono. Es decir, sacamos bienes y servicios de la naturaleza y le devolvemos a la naturaleza contaminación. Y contaminamos el agua, el aire y los suelos. Todos los años en este país se pierden 48 millones de toneladas de suelos. Que es justamente nosotros que cuando vemos que empieza a llover, los ríos se ponen color chocolate. Claro. ¿Y por qué se ponen color de chocolate? Por todo el suelo que se va lavando, que van arrastrando. Y ahí se va una buena cantidad de dinero, porque el suelo al final de cuentas es plata. También son recursos que permiten la generación de. Tanto que peleamos por un pedazo de tierra para que en el invierno se nos lave.
En las condiciones estas, en donde estamos viendo de que estamos sacando recurso natural, no sé si para mejorar nuestras condiciones de vida, que yo lo dejaría para el siguiente, precisamente para el siguiente momento de la entrevista, pero en esa situación, ¿cuál es el balance que hacemos de estas condiciones, de esta extracción, por decirlo de alguna manera, de las condiciones naturales, hacia algo que en realidad no sabemos si efectivamente nos beneficia como país y hacia dónde y qué sucede con todo? Bueno, básicamente nosotros creemos que en la lógica en la que se mueven los bienes y servicios de la naturaleza a la economía, es un extractivismo. Porque sacamos y llevamos 500 años sacando. Y nuestra lógica sigue siendo básicamente producir bienes para la exportación. Como decía el economista Javier Gorostiaga, somos un país que mantiene la economía de los postres. Exportamos azúcar, cacao, bananos. No son elementos fundamentales de las dinámicas mundiales, no son materias primas, digamos, son elementos más o menos secundarios. Cardamomo, digamos, que también va a ese segmento de los productos más exquisitos, pues, pero que no son fundamentales para... ¿Incluyendo para el café? Café, digamos. Por eso el economista hablaba de postres, ¿no? Y ese extractivismo es irracional, porque a pesar de todo lo que le sacamos, lo que le devolvemos, pues prácticamente es basura. En estas cifras que hemos compartido, estamos hablando de que sacamos bienes materiales, lo que devolvemos es natural. Y a pesar de todo, la naturaleza sigue siendo bondadosa. Nos sigue dando esos bienes y servicios ambientales para mantener esa relación, digamos, entre naturaleza y economía. La relación naturaleza-economía que a partir de la situación social que hemos dejado pendiente, vamos a regresar a verla. Pero quería cerrar este bloque con algo alguien que siempre admiré, a Javier Gorostiaga, esa frase que me parece contundente. Somos una economía que sostiene precisamente la economía de los postres. O somos una sociedad que sostiene la economía de los postres. Después de esto regresamos luego de escuchar y ver estos mensajes. Rimaya akwalacho karishin karikindi garifuna rikanjantape yetzijón pakichabal chukan kitijoki pakitzijobal kan yalangui uts riketamabal rumachanin ketamaj yetzijón yechoon Jari yetoon richin ketamaj rinikut chikwech patijobal chukaye ruto richin retamashikri kashlan chabel Rumari tijonik pakai chabel pakai nao nukirsaj kina ojibali winaki chukari katinamit. Charuma gari jalajo kawech kana ojo ko chupamri shin uleu. Ruchituy tijonik pakai tijobal tijebi. Kisamaj rikul iliol tiwitz pashil chukari TV Maya. Soy Álvaro Pop y estamos en Espacio Público hablando de medio ambiente y acabamos de terminar un segmento en el cual de una manera muy concreta, con ejemplos muy directos, hemos visto cómo la sociedad guatemalteca está dentro de un modelo que he escuchado, es un modelo irracional.
Es un modelo en el cual estamos destruyendo, extrayendo y aprovechando la naturaleza sin devolver nada. Y a pesar de eso, como muy bien el ingeniero Raúl Mas ha dicho, no le devolvemos nada y sobrevive, y la naturaleza sigue dando. Pero en esa realidad da la impresión de que estamos sacando mucha riqueza, que hay muchas cosas que a pesar de todo, la naturaleza que lo ha logrado conservar, y ahí meter el tema de pueblos indígenas, porque se ha dicho muchísimo, con muchísima razón, que precisamente ellos han sido los que han conservado los bosques, los que han mantenido muchos de estos recursos naturales, y en qué condiciones se encuentran. Entonces la pregunta directa ahí en términos de lo que pudiéramos ver con números y datos es, ¿a dónde se va esa riqueza que estamos sacando de la naturaleza? Bueno, nosotros desde el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Landívar llevamos más o menos 6 años siguiéndole la pista a qué pasa, cuál es la contribución de la naturaleza al bienestar social y económico del país. Estamos trabajando con el Banco de Guatemala en el sistema de cuentas ambientales y económicas integradas para justamente ir afinando y encontrar estos datos que les compartíamos en el bloque anterior. Ahora, ¿qué pasa con la riqueza que se genera? En los últimos 5 años el crecimiento económico del país pues tampoco es digno de presumirlo, estamos hablando de un 3.5%. Pero por ejemplo, de cada 100 quetzales de Producto Interno Bruto que se generan anualmente, 7 quetzales, digamos, de cada 100, 7 quetzales van al sector institucional, que sería lo que tributa en impuestos esta riqueza que se genera. 30 quetzales van al sector social, básicamente en el reglón de los salarios. Eso quiere decir que de cada 100 quetzales de Producto Interno Bruto, 63 se quedan en el sector económico. ¿Qué es el sector económico? Bueno, básicamente los propietarios de los medios de producción sobre los que se ha dinamizado esta economía. Regresemos un poquito. Producto Interno Bruto, que es un término muy especializado. ¿Qué es? Digamos que es el indicador, la señal. La medida. La medida de cuánta riqueza se genera en el país anualmente. Entonces, de 100 quetzales que se produce, tenemos 7 que se va al Estado para su administración y además por los impuestos, 30 que son el pago de salarios y los gastos, digamos, que se van a lo social, y el resto se va a los que son dueños de estas capacidades productivas. Y se queda en el país. Este es un dato que demuestra un desajuste en términos de sociedad, porque obviamente ni vemos el tema medioambiental, no vemos también cómo equilibrar las condiciones de la sociedad, porque de alguna manera el Estado es responsable de atender estas necesidades, pero si solo le damos 7 quetzales de todo eso que entra, hay un desajuste que obviamente afecta. Pero el desbarajuste creo que es más dramático, porque si agarramos de esos 100 quetzales de Producto Interno Bruto, solo 60 centavos se invierten en proteger y conservar la naturaleza. 60 centavos, ni un quetzal. 60. Y ni siquiera estamos haciendo la salvedad que muchos de esos 60 centavos van destinados a salarios de las personas, de los empleados destinados institucionalmente a esa responsabilidad, sí, incluyendo a los patrulleros civiles que hicieron siembra de arbolitos. Creo que habría que hacer un programa aparte solo para tocar ese tema, porque justamente cuando uno analiza, digamos, qué se extrae de la naturaleza y cuánto como sociedad le devolvemos, pues vemos ese terrible desbalance. Pero también es importante analizar cuál es el impacto de esa generación de riqueza a partir de la explotación de los recursos naturales en el bienestar del país, en el bienestar social. Y si vemos, por ejemplo, con algunos indicadores básicos, pobreza, por ejemplo, 53% de la población guatemalteca vive en pobreza. ¿Qué es vivir en pobreza, ingeniero? De acuerdo a los análisis de las Naciones Unidas, sobre todo, que han puesto un límite de $2 por día por persona,
pues más de la mitad de la población de este país no puede tener acceso a más de $2 diarios para su sobrevivencia. 15 quetzales, digamos. Y un 18 o 20% no llegan ni siquiera al dólar, que son los que viven en pobreza extrema. Es decir, más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, según estos indicadores. El otro tema es empleo, salud, educación. Hablando del empleo, hay un dato que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es que el 70% de la economía es informal. ¿Qué quiere decir esto? Que operan totalmente al margen de las leyes laborales. Eso significa no pagar impuestos, tanto como no tener prestaciones. Exactamente, es decir, se enferman salados. Se mueren. Salados porque no hay un sistema de seguridad social que los esté... La economía informal es todo ese tipo de negocios que se dan en la calle. Al margen de la ley, la mayor parte de ellos. Pero nunca lo hemos visto como margen de la ley, porque es natural que yo ponga en la esquina mi venta de tacos, mi esposa podría hacer tacos y nos ponemos en la esquina a vender tacos y los muchachos condiciones van a... de salubridad, por ejemplo. ¿Las tortillerías? Son informales. ¿Tributan? No tributan. ¿Sus trabajadores tienen seguro social? No tienen. Condiciones mínimas de seguridad industrial, por ejemplo, no existen. Es decir, estamos al margen de todas las condiciones de producción mínimas permisibles en otras sociedades. Hemos visto desde los conceptos de medio ambiente, recursos naturales, renovables o no renovables, y hemos ido desembocando a las condiciones sociales, a las condiciones ambientales y a la realidad de un país que vive en la gran mayoría en condiciones de pobreza, más allá de la pobreza. Porque por ejemplo, somos el país que tiene los niveles más altos de mortalidad infantil. ¿Por qué se mueren los niños menores de 1 año? Por enfermedades gastrointestinales. Eso quiere decir diarreas, que son combatibles. Diarreas, amebiasis, cóleras, etc. ¿Y por qué se da esto? Porque consumen agua de mala calidad, agua contaminada. Entonces, un mal manejo de lo que sacamos a la naturaleza y le devolvemos tiene impactos muy fuertes en la niñez, en la mortalidad infantil. Sobre todo en la infancia. Hablemos de desnutrición, por ejemplo. En las áreas rurales se está diciendo que 8 de cada 10 niños están en condiciones de desnutrición crónica. Y eso, imaginémonos el costo que tiene para el desarrollo del sistema país. Van a tener problemas de aprendizaje, problemas de desarrollo en su crecimiento físico, problemas para aprender una actividad, un trabajo. Entonces dice uno, ¿cómo un país tan rico en recursos naturales, tan abundante, con una naturaleza tan bondadosa, está enfrentando estos cuadros de desnutrición, de mortalidad infantil, de pobreza, de miseria? Ahora, precisamente hacíamos ese recorrido y yo recordaba ese recorrido desde donde venimos en esta conversación, precisamente para caer en un análisis de un tema que me parece que tiene que ver mucho en la coyuntura, en el momento contemporáneo que estamos viviendo, en este momentito preciso, sobre la lucha por parte de algunos, por instalar más hidroeléctricas, por ejemplo, porque es la creación de energía limpia y hay algunos argumentos ahí muy a favor, que no afectan tanto como cualquier otra industria, y por el otro lado las posiciones del movimiento social, especialmente indígena, en oponerse mientras no haya una consulta en la cual ellos pudieran tener una posición más determinante y un beneficio más directo, porque obviamente lo que estamos viendo es que las hidroeléctricas no tienen un beneficio directo, ni siquiera le da luz a las comunidades por donde pasa. Pero en ese balance, ¿cuál es su análisis con respecto al manejo del agua y particularmente el aprovechamiento para la creación de energía a través de las hidroeléctricas? Se recuerda que habíamos hablado de un sistema país de 4 componentes, Así es. Natural, económico y social, y nos falta el otro, El institucional. el institucional. El de ese árbitro. El gran administrador. Que debe ser el responsable de que esas relaciones entre los otros 3 sean equilibradas.
Y es justamente ahí donde creemos nosotros que está la gran debilidad del sistema. Porque mientras la naturaleza sigue brindando sus bienes y servicios, tanto la economía como la sociedad, lo único que le devolvemos es contaminación. Y ya vimos que hay un enorme flujo de riqueza de la naturaleza hacia lo económico. Pero la distribución de lo económico, de las ganancias, tampoco alcanza para atender. Se quedan unos pocos. No es equitativa. Y ahí eso viene a fundamentar de mejor manera lo que nosotros decimos. Ese extractivismo es irracional. ¿Y el árbitro qué hace? Bueno, pues hay todo un sistema institucional que debería velar porque esas relaciones fueran armónicas, fueran equilibradas. Pero vemos a las instituciones, la mayor parte de ellas ausentes en el interior, concentradas en la ciudad. Y cuando están ausentes, pues tienen una actuación muy unitaria, digamos. Realmente no están en función de lograr ese equilibrio armónico entre esos tres componentes, sino que más bien están plegados a uno de esos componentes, que es el sector económico. Y que uno lo puede ver en cualquiera de las manifestaciones de justamente lo que usted planteaba. Un proyecto hidroeléctrico, las instituciones responsables de velar por estos equilibrios se convierten en los primeros defensores de esos proyectos. Entonces, ¿qué le queda a la comunidad? Si en vez de convencer primero tiene que convencer a su árbitro de que lo que le están promoviendo los otros tendría que ser equilibrado. Pero no lo es porque hay un contubernio político empresarial muy fuerte y que de alguna manera ha marcado la trayectoria del sistema país. Y eso complica mucho la posición de los sectores sociales. Primero tienen que convencer a sus instituciones, que deberían ser sus primeros defensores, de que los defiendan, de que los planteamientos que están haciendo tienen que cambiar, que la lógica tiene que ser más racional, más equilibrada en cuanto a contaminar menos y repartir más. Y ahí es justamente como ustedes, un proyecto hidroeléctrico que no le da energía a las comunidades. Y como esto no es de ahora, sino que tiene una larga historia de siglos, entonces es natural y es comprensible la resistencia de las comunidades. Porque ese sistema institucional, ausente, o presente con una serie de debilidades, o promoviendo incentivos perversos, que no satisfacen realmente las demandas sociales, pero sí están orientados a atender las demandas del sector económico, pero que fundamentalmente están impactando sobre el agotamiento y contaminación de los recursos naturales, que son la base sobre la que se mueve todo este sistema país. Entonces, cuando una comunidad dice no a una minera, porque empieza a competir por recursos naturales estratégicos para la comunidad y para el emprendimiento productivo, ¿cuál es el papel que tiene que jugar esa institucionalidad? Si su quehacer es justamente ser el árbitro, el equilibrador de esas realidades, pero cuando ignora a un sector, la resistencia se justifica de mejor manera. Una realidad de país en la cual nuestro árbitro pareciera que no es tan árbitro, y con todos estos datos, como que efectivamente tenemos que entrar en la reflexión no solo de la pobreza, sino sobre todo de la riqueza y de las oportunidades que este país desde su naturaleza, desde su realidad nos da. Vamos a regresar en el último momento de la entrevista precisamente a hablar del futuro, porque hemos visto el presente. Luces, sombras de un futuro en Guatemala en el tema medioambiental que afecta a cada uno y aterriza en la piel de todos los que vivimos en este país. Regresamos después de estos mensajes. La
Esta es mi tierra, mi tierra. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Estamos en Espacio Público y para mí Álvaro Pop ha sido realmente aleccionador, pero también más allá de las lecciones que pude haber aprendido, de muchísima preocupación por la realidad del país, por lo que hemos construido en términos de institucionalidad y por la responsabilidad que probablemente ciudadanos, pero sobre todo los políticos y las autoridades tienen en el actual contexto de vida que tenemos los guatemaltecos, pero sobre todo en términos de los desafíos del futuro. En ese contexto hay una protesta permanente. Hace algunos meses en Brasil, en Manaus, dirigentes indígenas y de organizaciones vinculados al Foro Permanente de Asuntos Indígenas nos reuníamos y decíamos muy claramente de cara a Río +20 que precisamente el tema de los pueblos indígenas, el medio ambiente y el cambio climático era de una protesta hacia las maneras con que este actual modelo está implementándose en nuestras sociedades. Y eso pareciera, aterrizándolo en Guatemala, como una realidad que nos afecta a todos en su conjunto. ¿Qué realidad vemos en la cual, por ejemplo, este tema y este planteamiento de pueblos indígenas ha sido muy fuerte y en el cual nos permite ponerlo como un actor, especialmente cuando queremos ver escenarios de futuro? ¿Qué vemos ahí? Bueno, habíamos hablado en el segmento anterior de la radiografía ambiental del país en este momento. Pero en el primer segmento hablamos de las condiciones ambientales, que también están cambiando. Está cambiando la temperatura, está cambiando la precipitación, es decir, las lluvias. Cada vez le atinamos menos. Eso quiere decir que el cambio climático ya lo estamos sintiendo y nos está afectando y nos va a seguir afectando. Bueno, de hecho, el cambio climático es ahora el culpable de todo. Hay desnutrición por el cambio climático. Las carreteras se destruyen por el cambio climático. Ya tenemos a quien echarle la culpa. Es decir, pero si uno se mete no a describir, sino a analizar los fenómenos, bueno, las carreteras se destruyen porque están mal hechas. Y es un poco lo que sucede con el tema, perdón, el pastelito diría una, pero es lo mismo lo que sucede con el tema de las maras. Claro. Ahora todo tiene que ver con las maras. Hay una pelea de infidelidad, es por las maras. Es increíble. Encontramos culpables y el cambio climático es el gran culpable. Los análisis que nosotros hemos hecho dicen que Guatemala va a pasar a ser un país seco. Para el año 2050, más de la mitad del país va a ser deficitario en agua. Y eso implica compromisos muy serios que debemos empezar a trabajar ahora para asegurar que vamos a tener agua para consumo humano, agua para producir alimentos y construir toda una infraestructura para que la gente no se muera cada vez que llueve 3 días seguidos, que es como nos sucede ahora. Sí, llueven 3 días y derrumbe. Se descalabra el país. Sí. Entonces, más que pensar en esos procesos mundiales de generar menos dióxido de carbono y mitigar el cambio climático, el gran reto que tiene una sociedad como la nuestra, que ya le hicimos una radiografía anteriormente, ¿cómo nos vamos a adaptar al cambio climático? Y eso implica nuevos modelos de relacionarnos con la naturaleza y nuevos modelos de relacionarnos entre nosotros mismos. Y ahí creo que una gran ventaja la tienen los modelos que desde siempre han impulsado los pueblos indígenas. El modelo de Totonicapán, por ejemplo, es impresionante. A mí me encanta,
Porque a pesar de la densidad poblacional, más de 450 habitantes por kilómetro cuadrado, Sí. mantienen sus bosques. Y la cantidad de homicidios por año es la menor. Uno al año. Es la menor en A Centroamérica. nivel departamental. Entonces, es impresionante. Creo que ahí hay un modelo que se puede adaptar a las tierras altas. Pero hay que construir modelos para las tierras bajas y para las tierras medias. Modelos muy adaptados a la diversidad cultural, a sus dinámicas locales, a su historia, a su tradición y a su cultura, porque es la única forma de poder enfrentar con relativo éxito los cambios las modificaciones que nos van a traer estos cambios en las condiciones ambientales. Porque de alguna manera estamos hablando de que si tenemos un modelo que de manera pertinente nos relaciona con la naturaleza y entre nosotros, eso nos va a dar mejores condiciones para sobrevivir primero nosotros, aunque el resto del mundo esté en otras condiciones. ¿Quién importa más? Lo que pasa es que desde la otra lógica de la mitigación es estar esperando los decenas de cientos de miles de millones que nos van a dar. Pero eso no va a pasar. Las últimas 3 convenciones mundiales de cambio climático, la de Copenhague, la de Cancún y la de Durban, llegaron al mismo acuerdo. No nos podemos poner de acuerdo. Entonces eso quiere decir que esa respuesta no viene por ahí. En el tema medioambiental, como que nos tenemos que detener más en nuestras propias condiciones a lo que está sucediendo en el mundo, olvidándonos un poco del mundo y pensando más en Miremos nosotros. hacia adentro, porque ya de por sí arrastramos muchos problemas. Entonces, resolvamos nuestros problemas. Y eso implica, como decía anteriormente, en mejorar cambiar la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza y entre nosotros mismos. Pero pensando en ese árbitro tiene 3 componentes, diría yo, en términos de institucionalidad: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y en esa institucionalidad, ¿qué prioridades deberían haber en términos de cada uno de ellos? ¿Hacia dónde deberíamos como sociedad, como participantes de esas inquietudes ciudadanas, con esa responsabilidad humana que nos debería invocar? ¿Cuáles deberían de ser nuestras exigencias a esas 3 instancias de institucionalidad? Nosotros estamos pensando que el elemento que ampara toda esta posibilidad de cambio está justamente en la Constitución Política de la República, que ahorita debate y que creo que es un momento bien interesante. Artículo 1. El Estado de Guatemala se funda para promover el bien común. Y esa debería ser la lógica sobre la que esos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, deberían administrar este país. Luego hay una serie de articulados que nos ayudan a definir de alguna manera por dónde podría ir esa modificación del extractivismo irracional que contamina y que no distribuye de una manera equitativa la ganancia que se genera, y cambiarlo hacia un extractivismo racional. Muchos de los límites a este extractivismo para este cambio están marcados ya en la Constitución Política de la República. En el tema de la explotación racional, el del bien común, de la explotación racional de los recursos, del respeto a la multiculturalidad y a la promoción de la equidad en la sociedad guatemalteca. Entonces, tenemos, creo que, un contrato social en la Constitución que no hemos puesto en vigencia, pero que a pesar de todas las connotaciones con las que se le puede llamar a la Constitución, no deja de ser un elemento que pudiera servir de trampolín para este necesario y obligado proceso de adaptación entre sociedad y naturaleza para un país tan particular como el nuestro. No estamos hablando de cualquier país, es un país muy, muy, muy especial. Difícilmente se encontrará otro modelo como este, pero también requiere un abordaje más integral y más racional de cómo lo estamos administrando. Y efectivamente un país muy particular, porque muy pocos países en el mundo, y los que lo tienen, han logrado condiciones de desarrollo muy, muy, muy amplias. 2 mares. En realidad somos un país pequeño. Condiciones naturales en las cuales tenemos sol todo el tiempo. No como en otras realidades en donde la mitad del año no hay sol. Estamos hablando de condiciones que necesitan hacer cambios. Si estaría en su responsabilidad, ingeniero, empezar en un cambio determinante, ¿cuál debería de ser?
en la gestión del sistema natural. Mayor inversión, digamos, de los recursos, de los pocos recursos que logra recaudar el país en el tema ambiental. Fundamentalmente en algunos temas que son estratégicos, como producción de alimentos. No hay, en este país no cosechamos agua, digamos. No tenemos presas para sistemas de riego. Y si tuviéramos que hacer un llamado a las autoridades, a los académicos, a los dirigentes sociales, en el último minuto que nos queda de este programa que me ha dejado muchísimas dudas y espero que a ustedes que nos están viendo también, y preocupaciones también, ¿qué deberíamos de decirles? Que tenemos que, justamente el mensaje es cambiar nuestra forma de cómo nos relacionamos la naturaleza y cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. Y eso pasa por mi convencimiento, convencer a la familia, a la comunidad, e ir como una onda expansiva. Hay que valorar en su real dimensión la contribución que la naturaleza ha hecho, está haciendo y va a hacer en el desarrollo integral de esta sociedad, con todas sus particularidades. Y hay muy buenos ejemplos, sobre todo, como decía, en los modelos indígenas de administración territorial. Estamos regresando a una preocupación que debió haber sido eterna, como dicen en muchos lados y de muchas situaciones, pero que en realidad se ha vuelto el desafío fundamental para la sobrevivencia, no digamos de la humanidad, hablemos de nuestro país, hablemos de Guatemala, y en el caso de Guatemala tenemos hacia dónde ver y creo que esa es una gran ventaja. Hay modelos que nos van a permitir desarrollar mejores condiciones. Quiero agradecerle al ingeniero Raúl Maaz su participación en este programa. Espero que no sea el último, porque en realidad este tema no se agota, especialmente cuando queremos ver de cara al futuro opciones de salida, opciones de respuesta positiva, preocupaciones e inquietudes que estoy seguro también nuestros televidentes nos van a compartir. Les recuerdo, este es un aporte al Diplomado de Realidad Nacional, en el cual el ingeniero también es docente, y obviamente esto ustedes también lo pueden ver en un sitio web, www.tvmaya.org.gt, en el sitio también del organismo nalev.org.gt, en donde ustedes pueden igualmente compartir esta información y este espacio público que es el espacio de todos ustedes. Me parece que hemos hecho un ejercicio que provoca, que genera inquietudes, y ojalá que estas inquietudes puedan seguir desde las responsabilidades que cada uno de ustedes puedan tener en el ámbito de lo social. Soy Álvaro Pop y desde Espacio Público fue un verdadero gusto estar con ustedes. Regresamos dentro de una semana.